lo que dice Miguel, pues lo digo, es claramente, pero yo ya le he entendido todo lo que ha dicho, ¿vale? Ahora voy a la pregunta sin salirme del tema, porque yo no quiero salirme del tema, porque para salirme del tema me bajo de aquí, me pongo ahí, me pongo a escuchar cualquier cosa. A ver, sabemos que, por decirlo así vulgarmente, sabemos que una silla, alguien le ha puesto un nombre para llamarse silla, a un sofá para llamarse sofá, ¿vale? Históricamente, Miguel, históricamente o bíblicamente, la primera palabra del monoteísmo, ¿dónde sale? ¿De dónde sale la palabra monoteísmo? Que a lo mejor lo has dicho y no he estado contigo porque tengo todos los niños aquí, pero ¿de dónde sale esa palabra bíblicamente o históricamente? ¿De dónde sale esa palabra? Bueno, si respondo en el sentido de la Biblia, es decir, de la manera como la Biblia nos ha llegado a nosotros en este formato, sin analizar esas etapas históricas de formación literaria de las fuentes orales, pues tendría que decir que ese monoteísmo es muy, muy antiguo. Estamos hablando ya que si nos atenemos a Deuteronomio 6:4, oye Israel, tu Dios, un único Dios es. Y ese libro de Deuteronomio, sabemos históricamente que fue redactado en el siglo VII, es decir, 700 años antes de Cristo, pues ya tendríamos un tiempo de 2700 años. Pero si es que si nos vamos a Isaías, al primer Isaías, todavía es más antiguo. Estamos hablando de 100 años más, es decir, siglo VIII, donde ya expresa también Isaías este monoteísmo. Como también el profeta Miqueas, que incluso es un pelín más antiguo, pero vamos, es prácticamente coetáneo. Bueno, prácticamente no, es coetáneo de Isaías, que también lo expresa. Oseas, el profeta Oseas, el profeta Amós, que son todos del siglo VIII, son los profetas más antiguos, también lo profesan. Entonces, si nos acogemos, repito, a esta literatura, tal y como nos ha llegado a nosotros, tenemos que decir, bueno, pues a partir de aquí, de este siglo VIII, ya vemos un monoteísmo. Bueno, pero es que ocurre... Miguel, antes que siga, todo eso lo entiendo, ¿no? Pero si va a llegar, que aún no ha llegado a lo mejor, a la palabra monoteísta, lo sabemos que todo esto viene y todo lo que han hecho esto va bien, le llamamos monoteísta, pero la palabra monoteísta alguien la ha tenido que inventar, porque yo no sabía que un Dios, solo uno, la palabra monoteísta, ¿quién la sacó? ¿Quién la inventó? ¿Hay algún por ahí algo que digan? No sé si me hago comprender, tío Miguel. Bueno, mira, Antonio, el término, si quieres simplemente abarcar exclusivamente la etiología o etimología del término en sí y no la idea, es imposible que históricamente se pueda encontrar un primer individuo o una primera comunidad que inventaran o crearan por vez primera en la historia de la humanidad o en la historia de las religiones el término monoteísta. Esto es imposible. Como tampoco es, pues bueno, de la misma manera que es imposible decir, bueno, ¿y el concepto de religión en la naturaleza humana, de dónde surge? En cuanto a su primer origen, a su primera instancia expresiva del comportamiento religioso del ser humano. Pues esto es imposible saberlo. Porque posiblemente no haya un originario del término monoteísta, es decir, un principal fautor, ni individual ni colectivo, ni pueblo, como tampoco en el sentido de una religión o de las religiones. ¿Quién es el fundador de la religión cristiana? ¿Hay una sola persona? Pues no. ¿Hay un solo colectivo? No. De la religión judía, ¿quién la creó? ¿Un individuo? ¿Cuál es? ¿Un colectivo? ¿Cuál es? Pues tampoco.
Porque esto es muy complejo. Lo que sí se puede hablar es del contexto monoteísta en términos bíblicos, en cuanto a ese proceso histórico. Y lo que quería decir es que esos textos, aunque son muy antiguos, 800 años antes de Cristo, esos textos no corresponden a ese periodo, sino que son incorporados en una época mucho más tardía, en el 250-300, por parte del surgimiento del judaísmo. Entonces, literariamente sería 800 años, y si lo analizamos a través de la historia, sería entre 250 hasta 300 años antes de Cristo. Dentro, repito, de lo que es la religión israelita o religión judía, o el texto antiguo testamentario. Antes te paso, Antonio de Málaga, buenas tardes a mi primo Silva, que está por ahí, y a Vicentico, que está por ahí, que está muy perdido de vacaciones. Buenas tardes a los dos, controladme el live, y cuando queráis subir alguno, pues evidentemente subir, ¿vale? De Martín, no sé quién es. Si quieres decir algo que te ha comentado Miguel, adelante. No, sí, a ver, yo entiendo a Miguel, ¿no? Pero igual que alguien ha metido la Trinidad en este sentido, quiero decir, la palabra Trinidad la han incorporado en un sitio, el monoteísmo alguien la ha tenido que incorporar en ese sitio. ¿Sabes Miguel, si me explico? Porque claro, sabemos que la Trinidad fue incorporada a una religión, ¿no? El monoteísmo también ha sido incorporado en una religión. Claro, lo que yo no sé, quién ha incorporado lo que es el monoteísmo en una religión. Eso es lo que... Pero bueno, sigamos para arriba. Aló, ¿puedo hablar? Saludos a todos. Saludos desde Montreal, Canadá. Mi nombre es Roberto y mi canal es Debate With Me. He estado escuchando la conversación y quiero hacer mi aporte. Creo que lo de monoteísta se ha vuelto un concepto, ¿no? Un concepto colectivo. Y ya desde el tiempo de la adoptación de los primeros profetas, ellos fueron los que realmente expandieron este concepto. Se convirtió en un concepto y es más que un término etimológico, más que un reconocimiento académico, podríamos dar ese aplaudimiento a los profetas del Señor y a todo lo que dejaron escrito, porque se volvió un concepto, y creo que todo en unanimidad comprendimos el concepto monoteísta, que apelaba a destruir todo lo que es el politeísmo. Y si vemos la religión, o podríamos decir el cristianismo, es lo que vino a destruir todo lo que las antiguas civilizaciones conocieron como politeísmo. Y eso es lo bueno del monoteísmo, ¿no? Que destruyó todo, porque los egipcios eran politeístas. Lo mismo aquí en las Américas, en el continente americano, los indígenas que nunca habían tenido colonizaciones de otras civilizaciones, ellos eran politeístas sin necesidad de practicar una religión. Tenemos las etnias o Asia, por ejemplo, los mongoles y toda lo que eran China y toda la India y todos estos lugares, también ellos eran de concepto politeísta. Entonces, realmente Dios, a través de la palabra del Señor, y yo quiero corregir aquí algo que mencionó Miguel, Dios, en la palabra misma, uno debe estar seguro de que todo lo que dice la palabra fue inspirado por Dios. Si no, ¿cómo podría yo confiar cuando se habla de que el nombre Yahvé y otras cosas han sido inventadas en la palabra de Dios? Entonces quiere decir que si le quito a la palabra, entonces no estoy dudando de su validez, como cuando dice que ha sido inspirada por Dios. Entonces, pero sí, hay algunas cosas que han sido añadidas conforme la traducción, estoy totalmente de acuerdo. Y este es mi aporte. Saludos, muy buen análisis. Gracias por la participación. Muchas gracias a ti por participar y demás. Ha ido tal.